Hola queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa que pretende ser siempre el de ustedes, Las Verdades del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde. Hoy jueves, día 8 de noviembre de 2018, tenemos una entrevista personal que ahora les anunciaré, pero antes quería hacer una aclaración y sobre todo pedir disculpas a nuestra audiencia porque nos ha ocurrido un hecho lamentable la semana pasada. Ustedes no sé si recordarán que de la semana pasada, no, la anterior, hace 15 días, teníamos anunciados aquí, como venimos haciendo habitualmente, para hablar con los candidatos a la alcaldía de Telde, y habíamos entrevistado a don Alejandro Ramos por el Partido Socialista Canario y teníamos ya apalabrado, pero más que apalabrado, a don Héctor Suárez, que era el candidato, es el candidato de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Telde. Bien. Esta persona ya en otra ocasión anterior en la que teníamos también apalabrada su presencia en además saben ustedes que aparte de candidato es director general de infraestructuras turísticas del Gobierno de Canarias. En otra ocasión, repito, pasó exactamente lo mismo. Teníamos cerrado el programa, ustedes saben que esto es un programa en directo, yo no puedo sustituir a una persona de hoy para mañana porque tengo que tener un tiempo para sustituirla, pero incluso en la entrevista de él la teníamos anunciada después de la entrevista de don Alejandro Ramos del Partido Socialista Canario. Lamentablemente, cuando ya estaba a punto de llegar a esta emisora, me llamó por teléfono este señor, don Héctor Suárez, candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de Telde, para decirme que no podía venir a este programa porque tenía pendiente de que le entrevistaran. Estaba al parecer firmando un convenio o un acuerdo electoral con otra agrupación de electores de aquí de Telde, y que no podía venir al programa porque le faltaba por entrevistarse con Televisión Española y con Antena 3, y que no venía de nuestro programa, pero que nos mandaba a la concejala, que al parecer también es su esposa, su señora esposa, a la concejala de Obras Públicas de este ayuntamiento. Como ustedes comprenderán, por la propia dignidad del programa y también de esta emisora de urbanismo, concejala de urbanismo, que les habla se negó en redondo a que se sustituyese de esa forma. Además, un cuarto de hora antes de empezar un programa en televisión, sustituyésemos al entrevistado, que ya estaba anunciado, vuelvo a repetir, y que era la segunda vez que nos hacía, que se caía del programa por su estimada esposa. Como ustedes comprenderán, y hago esta aclaración para que sepan que no fue culpa nuestra que esta persona no estuviese aquí para hacer la entrevista como candidato, repito, de Coalición Canaria a la alcaldía de Telde, pero nuestro programa, vuelvo a repetir, aunque es un programa y esta televisión es una televisión humilde, tiene una seriedad y tiene unos cánones que no permiten ningún tipo de falta de respeto, como yo puedo llamarle, porque me parece que es una falta de respeto cuando usted tiene concertada un programa, además como este, que es una vez a la semana y es un programa en directo. Si el entrevistado que yo tengo aquí ahora a mi izquierda hubiese dicho esta mañana que no podía, pues también hubiese hecho la misma crítica que estoy haciendo a esta persona. Aclarado ese hecho del por qué no está este señor aquí, hoy tenemos una entrevista que creo que les va a ustedes a ilustrar sobre una persona que tiene mucho que hablar y mucho de qué decir, porque las facetas de su vida son muy amplias y muy bonitas además. Estamos hablando con don Arcadio Díaz Tejera. Buenas noches, don Arcadio. Buenas noches, Francisco. Arcadio es amigo mío desde hace muchísimos años, desde que éramos unos chavalitos jóvenes. Ahora vamos a contar un poco toda la historia desde cuando él empezó en política y nos podemos tutear, porque tenemos más o menos la misma edad. Él es un poquito más joven que yo, pero nos vamos a tutear, aunque él tiene, como ustedes saben, él tiene tratamiento de ilustrísimo señor, y yo también lo tengo, pero nos vamos a tutear porque somos, vuelvo a repetir, amigos desde que éramos chavales jóvenes, y por eso el respeto no va a mermar nuestro tratamiento. Yo empezaría preguntándole a don Arcadio Tejera, ¿qué me dice usted como magistrado, como ex senador y como ex político, de la medida que primero del acontecimiento del Tribunal Supremo, en esa zozobra que ha creado a todo el pueblo español, de que una sala además presidida por mi amigo Nicolás Maurandi, dictan 3 sentencias diciendo que los bancos paguen la hipoteca, y luego llega un presidente de esta sesión, de esta sala tercera del Tribunal Supremo, dice que hay que reunir. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con la justicia, don Arcadio? Usted que la conoce por dentro y por fuera. Pues pasan muchas cosas. Yo diría que es una especie del género de la crisis de la política. Lo público está en crisis, la política está en crisis, los políticos están en crisis, los partidos políticos están en crisis, todo lo que tiene que ver con lo público, lo político y lo partidario está bajo sospecha en términos de... Sospecha fundada. En algunos casos fundadas, en otros casos interesadamente
cuestionables. Es decir, yo soy muy crítico con la situación de la política, con la situación de la justicia, con la situación de los jueces. Muy crítico. Pero siempre que hago un análisis crítico, siempre acabo haciendo una propuesta en positivo, porque no quiero incorporarme a lo que podría ser una especie de moda imperante en todo el mundo. En todo el mundo lo que se llamaría el neopopulismo o el neoautoritarismo desde la República de Estados Unidos de América del Norte, o Brasil, o Hungría, o Polonia, Rumanía, Eslovaquia, la República Chequia, Italia, pues está habiendo un fenómeno, incluso en España. En España también. ¿Está hablando usted del populismo? Estoy hablando del destape, porque en la época de la transición se hablaba del destape con respecto a cuando aparecían desnudos femeninos en los medios de comunicación, el destape. Yo estoy hablando del destape del neofascismo llamando las cosas por su nombre, neofascismo. Yo no le llamo al régimen anterior, al régimen anterior le llamo la dictadura del general Franco, o sea, era así, la dictadura del general Franco. Pues ese destape que aparece con estos nuevos proyectos públicos, pues que la gente está avalando con sus votos. Sí, pero ojo. Sí, vamos a ver, ese es el peligro. Si hiciéramos una encuesta hoy en España, ganaría la pena de muerte a favor. Siglos atrás ganaba la tortura y siglos atrás ganaba que se quemara a las mujeres que tenían conocimiento sobre salud, medicina y hierbas, lo que llamaban la bruja. Pero sin embargo, aunque la mayoría estaba a favor de la tortura, aunque la mayoría estaba a favor de la pena de muerte, aunque la mayoría estaba a favor de quemar a las mujeres que tenían conocimiento sobre medicina y hierbas, no por eso tenían razón, aunque sea la mayoría. Claro. Cierto es que ahora la mayoría critica la política, critica la justicia, critica a los jueces, en parte por razones fundadas, como usted dice, pero también hay una parte interesada, porque es que el neofascismo, que es lo que se está destapando ahora, ese neofascismo que se envuelven en banderas unos y otros, yo soy más de causas que de banderas, pues bien, este neofascismo que se envuelven en banderas, están tratando de buscar culpables en los inmigrantes, o en la xenofobia, o en los musulmanes, como en los años 30, el fascismo lo buscaba en los judíos. Entonces, ahora, todo el que está en la política, o en el legislativo, o está en la justicia, está bajo sospecha. Y yo lo que intento decir es, hay razones para criticar a los jueces, muchas. Hay razones para criticar a los políticos, muchas. Pero la política es un asunto demasiado serio para simplemente decir, no quiero prestarle atención, es algo tragicómico, es un circo, es un espectáculo bochornoso, no quiero saber nada y me refugio en la no participación, que es mucho más digna. Porque hay fuerzas muy poderosas que lo que quieren es que la población no participe. Claro, para ganar ellos. Exactamente. O sea, ¿quiénes necesitan al derecho? ¿Quiénes necesitan a las administraciones públicas? ¿Quiénes necesitan a los jueces? Los débiles. Los que no tienen poder. Los que no tienen poder necesitan un poder, los jueces, el derecho, las que leyes. defiendan sus intereses. Exactamente. Y partidos políticos de izquierda fuertes que defiendan sus intereses. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Todo lo que sea deteriorar el Estado de Derecho, todo lo que sea deteriorar el sistema parlamentario, todo lo que sea deteriorar la política en sentido noble, de la polis, de la construcción, del interés general, es demasiado importante para dejarlo en manos de pocos. Y si encima esos pocos no son los más cualificados ni los más íntegros, ¿qué es lo que peor. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Porque mucha gente cualificada no quiere dedicarse a esa actividad porque tiene que aguantar mucha majadería y a muchos majaderos. Sí. De gente que no tiene de qué comer y se dedica a eso porque los pobres no tienen otra actividad que hacer. Entonces, lo que yo intento decir es, ¿qué ha pasado con este asunto que usted me pregunta al comenzar la pregunta? Con este asunto del Tribunal Supremo. Pues ha sido un espectáculo bochornoso. O sea, las 4 personas que más saben derecho tributario de la Sala Tercera, que es la Sala de los Contenciosos Administrativos, los especialistas en los conflictos con la administración pública, los 4 que más saben de derecho tributario. Que era la sesión especializada. Exactamente, esos son los que dicen que tienen que pagar los bancos. El presidente de la Sala, en una decisión sin precedente alguno, decide que es un asunto muy relevante para que solo pero por relevante, ¿por qué pagan los bancos, don Arcadio? Claro, pero entonces lo que hace es, como la Sala Primera de lo civil y hasta ahora la Sala Tercera de lo contencioso siempre decían que lo pagaran los ciudadanos, ahora de pronto se alarma ante el hecho de que 4 magistrados, que son los que más saben de derecho tributario, que dice que lo paguen los bancos y decide que no, que hay que convocar a todos en la sala.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta es una ley del año 93, de la época de Solbes. Una ley del año 93 que hasta ahora todo el mundo tragaba con que eran los ciudadanos los que pagaban. Por la ley y el reglamento que lo desarrolla. Algunos jueces, hay que decirlo, porque de igual manera que ahora, digamos, hay una especie de linchamiento moral en toda España respecto a estos 15 jueces magistrados del Supremo, también hay que decir que hay 13 jueces magistrados del Supremo que están en desacuerdo con esta decisión, primero. Y segundo, ha sido gracias a un juez español, José María Fernández Isejo, un militante muy significado de Jueces para la Democracia, quien presentó la cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ganó declarando nulas las cláusulas abusivas de los bancos. Las cláusulas suelo. Claro, y este asunto acabará también en el Tribunal de Justicia. Entonces lo que quiero decir es, critiquemos a los jueces en todo lo que sea criticable, critiquemos al legislador para que legisle bien, pero preocupémonos de mandar al legislador personas cualificadas que sepan lo que van a hacer y no personas sin cualificación que se meten ahí porque no tienen dónde meterse. ¿Usted lo sufrió eso en las últimas elecciones en las que usted no fue propuesto para senador? Usted había ganado 4 elecciones, o 3, me parece, 3 elecciones por mayoría holgada, bastantes mayorías, en alguna ocasión incluso fue usted votado mayoritariamente, creo que más que nunca, como senador, pero a usted le quitaron también y pusieron una persona que tampoco daba el perfil. Sí, yo como dice el otro... No, fue una decisión democrática, no va a decir usted del Partido Socialista, no, ya lo sé. No, si yo me río porque gracias al paripé que montaron los que fue un auténtico paripé. Sí, o sea, está claro. Porque bueno, en la segunda elección no lo pusieron. No. La idea, 6 meses después no lo pusieron. La idea es, yo les decía, mire, si ustedes no quieren que yo los represente, ustedes me lo dicen y yo me voy. Yo nunca los he necesitado a ustedes para comer, yo tengo trabajo. No, preséntate. Bueno, yo me presento. De pronto cuando veo que se ponen de acuerdo las distintas tribus y buscan a otra persona y miro quién es la otra persona, ya comprendí por qué razón habían decidido que yo no fuera. Porque si esa persona nunca habla y yo cuando estoy en un lugar levanto la mano por hablar, digo, está claro, que lo que querían es alguien que no hablara, que fuera mudo. Claro. Y luego cuando les pregunto, pero ¿por qué no me dicen que me vaya? Yo me voy, nunca los he necesitado a ustedes para comer ni para estar en la vida pública. Yeah. Dice, no, es que pensamos que ya estabas viejo, que ya estabas amortizado. Estaba muy visto. Que no tenías nada que aportar. Yo por eso al que me vino con el recado le dije, hombre, yo te invito a echar una pega, en términos canarios, a echar una pega y cruzamos la playa de las Canteras a nado, a ver cuál de los dos está más viejo. O si no, preséntate conmigo al examen, ahora en mayo del 16, hay un examen en Estrasburgo para una plaza de jurista en el Consejo de Europa. Te vienes conmigo a ver quién está más fresco en términos jurídicos. Bah, no fue así. El hecho cierto fue que de igual manera que en su momento me fueron a buscar para que diera la cara por el PSOE cuando sus jefes no querían dar la cara porque estaban muy mal, pues ahora quisieron echarme. Pero gracias a eso, por eso me reía cuando me preguntaba esto, gracias a eso he podido vivir la experiencia de un año en la Audiencia Provincial de Tenerife con unos compañeros excelentes y de haber estado 2 años trabajando en el Consejo de Europa coordinando el plan de acción para reforzar la independencia de los jueces de los países miembros del Consejo de Europa, con lo cual se cerró esa puerta. Me habría gustado que fuera con elegancia y con educación, pero bueno, si son incapaces de hacerlo... Usted se refiere que cuando usted se presentó para que le rompieran la cara, que no se la rompieron porque se acomodó, fue en el año 2005, ¿no? Sí, no, que don Jerónimo Saavedra no quiso saber nada del tema, ¿no? En el 2003. En el 2003, hombre, ya. A él se le había ofrecido... Que algunos no dieron la cara ahí. Sí, a él se le habían ofrecido en 1999, se le ofrecieron ser candidato y no quiso. Y en el 2003, antes de venir a buscarme a mí al juzgado, se lo ofrecieron a él y tampoco quiso. Ya en el 2007, cuando después de 4 años de trabajo de un equipo de gente muy ilusionada... Que usted estaba a punto de posiblemente de ser alcalde, no, entonces sí le interesó. Un miembro de la Federal, Álvaro Cuesta, que llevaba los asuntos locales... Sí, que está ahora de vocal del Consejo General de Poder Él me Judicial. había dicho que tenía las encuestas en la capital y decía que ganábamos, con toda seguridad. Entonces, claro, cuando ya... se tenía la seguridad de que ganábamos, de que íbamos a ganar, es cuando entonces ya tenía interés y empezó a decir que la música municipal pues le empezaba Jerónimo a gustar. Saavedra. Entonces yo me callé
hice el paripé. No, pero había estado una semana con usted un par de días antes en su casa en La Palma, ¿no? Sí, y no sí. se lo dijo. ¿Cómo No, fue aquello? Recuerdo el hombre. Que es muy gracioso, don Arcadio. Es que es muy gracioso recordar esas cosas. ¿Sabe qué pasa? Es que cuando Te digo, no, creo que usted le preguntó, bueno, Jerónimo, tú al final que esto que se está rumoreando, ¿te vas a pensar? No. ¿Cómo fue? Lo que ocurre es que yo voy como... mi mujer se sorprende con esto, pero la verdad es que yo como que borro cosas y entro... Igual que yo, lo que me abruma no lo tengo en la cabeza. Ya lo quito. O sea, ¿qué pasó? Pues verdad que unos cuantos días antes de que empezara la campaña almorzó en mi casa en La Palma y cuando se le preguntó no dijo nada, no comentó nada y al día siguiente ya empezó la campaña. Entonces, claro, mi hija, por ejemplo, que yo le dije, mira, Alba, que vamos a tener visita en casa, la comida y tal. Yo nunca les exijo a mis hijos que recojan la ropa, pero esa vez le dije, recoge un poquito tu cama para que sea una cosa presentable. Y mi hija no me perdona que ese día, sí, pero como tu amigo estaba en tu casa, come, tú me dijiste que arreglara la cama y encima no te dice que te ibas a... Encima te traiciona. Pues entonces, yo lo que pienso al final, porque yo luego me lo he encontrado muchas veces en los aviones y hablo con él con toda naturalidad, mi mujer es la que le ha retirado el saludo. Sí, no. Pero yo le digo, pero mire, esposo, es que hacer el esfuerzo de no hablar me cuesta más. Ya al final, para él era importante y para mí, gracias a eso que hizo, yo lo pasé mal, porque se me subió la tensión, porque no podía decir la verdad, porque me controlaba. Y durante años yo no decía nada, excepto cuando ya un periodista me pregunta, o en su caso me pregunta, yo ya no tengo por qué esconder y encima defender a quien se portó así. Si me lo preguntan, yo lo digo. Si no me preguntan, yo no digo nada. Y salió alcalde, por cierto. Sí, gracias al trabajo hecho anteriormente. Es decir, al final, la conclusión es, a ti te buscan para que plantes la higuera y para que la vienen cultives. otros a comerse los higos. Y luego otros vendrán a coger el fruto. Pero bueno, gracias a que esa puerta se cerró, pude vivir otras experiencias que si no, no habría vivido. Pero Arcadio, precisamente... Por lo cual, muchas gracias. Por esas cosas que estás contando, por eso mucha gente rechaza la vida pública, el servicio público de la política, por estas cosas. Por estas cosas tan desagradables. Es cierto y es una desgracia. Yo tendría que, con esta experiencia de la traición de un amigo, yo tendría que decir a la gente, tengo muchas razones para despreciar eso, y para despreciar esa gente, y para despreciar esa actividad. Pero es que no lo puedo hacer. ¿Pero por qué no lo puedo hacer? Porque es mucho más importante que esa persona en concreto, a la que yo sigo apreciando, lo digo a pesar de que me hizo esa trastada, en términos canarios, esa puta. Sí, pues sí. A pesar de eso, la política sigue siendo una actividad noble. Es verdad. Y este debate que estábamos... Esa nobleza no se la puede quitar un gesto de ese tipo. Claro que no. Este mismo debate que hacíamos sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, ¿por qué esa discusión de 15 magistrados por un lado y 13 por otro? Por esa hora el gobierno va a hacer un decreto de ley modificando esa ley. Ahora le iba a preguntar qué le parece esa medida de que hoy ha tomado Pedro Sánchez. Yo, como estoy de juez en activo, no puedo hacer evaluaciones ni positivas ni negativas sobre lo que hace una autoridad o un miembro de otro poder. Lo tengo prohibido. Y como quiera, que tengo a gala que cuando quise hacer política, colgué la toga de magistrado y me presenté a las elecciones y di la cara, yo no hago política de forma criptomilitante, encubierta y camuflada, sino lo hago de una manera manifiesta. Siempre lo he hecho así, es la educación que yo he recibido. Usted va a los sitios, dice lo que piensa y que la gente vote. Si gana, gana y si pierde, pierde. Nada de estar conspirando con otras tribus para ganar votos, sino convenza usted con sus argumentos. Pues, sinceramente, la política, la actividad sigue siendo tan importante que es muy, muy, muy relevante que los mejores y las mejores se dediquen a esa actividad. Es decir, yo cuando le digo a la gente, pero hombre, con todas las cicatrices que tiene, con esa experiencia, ¿cómo se te ocurre decirle a la gente que haga política? Digo, no, sí, yo a los alumnos en la facultad siempre les decía, mire, garantice su libertad. ¿Y cómo garantiza su libertad? Con su independencia económica. Si usted tiene su independencia económica garantizada, entonces viva usted la experiencia política durante un tiempo de su vida. No toda la vida, porque eso es tóxico, ¿eh? Y mire que ahí hay gente que está toda la vida metida porque no tienen dónde estar. No tienen otro sitio donde ir, ni otro empleo que claro, que son expertos en marrullería. A mí siempre me decía... navajeo. A mí siempre me decía, Arcadio, ¿tú lo que te pasa es que no tienes, a la expresión era, no tienes cultura orgánica. Aquello de ter de farda y cardero. Sí. No tienes cultura orgánica.
Y mi niña, lo que tú le llamas cultura orgánica es pura marrullería, puro truco. Pero eso es una cosa que yo no quiero aprender. Yo sigo yendo a los sitios, hablo, explico lo que tengo que explicar. Hay gente que le parece bien lo que dice y gente que no soporta lo que tú dices. Pues no pasa nada. No voy a estar semanas antes conspirando con la gente para que apoyen lo que vaya a decir, diga lo que diga, si no los convenzo o no en ese momento. Entonces lo que intento decir es, si la propuesta esa de reformar la ley del 93 solventaría la solución de aquí en adelante. Pero el problema no está de aquí en adelante solo, sino de aquí para atrás. De aquí para atrás. Entonces, que esa era parte del debate que tenían los magistrados del Supremo. Claro. Si de aquí para atrás tenía carácter retroactivo. Era mucho más fácil resolverlo en el Tribunal Supremo dándole carácter retroactivo, ahora de aquí en adelante. De aquí en adelante es un avance, pero muchísimo más avance habría sido si darle carácter retroactivo. Exactamente. Si en lugar de 15-13 a favor de los bancos hubiese sido 15-13 a favor de la ciudadanía, hoy estaríamos mucho más contentos. Entonces, la conclusión es, ¿la justicia en España está en crisis? Sí. ¿Los jueces en España están bajo cero en términos de prestigio? Sí. ¿Esto ha sido un hecho bochornoso? Sí. ¿Y entonces qué hacemos? Pues entonces lo que hacemos es hacer lo que tenemos que hacer, que es reformar la política, reformar los partidos políticos, reformar el Consejo General del Poder Judicial, de tal manera que los que se elijan para el Tribunal Supremo sean siempre los más capaces. El que estaba de presidente de la sesión de la Sala Tercera era un magistrado... Don Luis Díaz Picasso. El que estaba, no, el que está. No, el que estaba, digo yo. Ah, el anterior. El anterior era un hombre de un prestigio inmenso, una gran autoridad jurídica. Pero de pronto lo quitaron y han puesto a otra persona que no tiene ese prestigio ni esa autoridad. Amigo, pero era profesor del Centro Universitario de Estudios Financieros. ¿Sabe usted quién paga ese colegio? Yo también lo pagué con mi hijo. ¿Sabe usted quién lo paga, quién lo dirige y quién lo ha creado? La Asociación Española de la Banca. La banca, sí. Dígalo alto, la banca. La banca, sí. Pues ya tiene usted la respuesta, don Arcadio. Pues ya tiene usted la respuesta, don Arcadio, a los problemas. Pero lo que intento decir es, si se establece el criterio de que los vocales solo pueden escoger para magistrados del Supremo a los que tienen más mérito y más capacidad, y tienen que razonar y hacer público por qué escogen a A frente a B, se reduce el campo de la arbitrariedad. Usted sabe, porque hay que explicar por qué. Usted sabe que don Nicolás Maurandi, presidente de la sección de la Sala Tercera que dictó esas 3 sentencias a favor de los ciudadanos, ese señor fue el primer magistrado de la Sala Tercera que revocó acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, no en este mandato, sino en otros mandatos anteriores, por la falta de argumentación, la falta de objetividad en el nombramiento de cargos jurídicos. Exactamente. No, usted lo sabe. Sí, falta de motivación. Motivación, claro que sí, porque al Supremo solo deben de llevar los mejores. Claro. Pero hay una cantidad de mediocres en el Supremo. Lo digo yo porque yo hablo de la Sala Cuarta, que es la que más conozco. Yeah. Y conozco mucho, durante muchos años conozco muchos magistrados, son muy amigos míos y conozco qué es lo que se cuece en esa sala. Hay una cantidad de mediocres, don Arcadio. Metidos por amistades, por esto, por en el Tribunal Supremo yo diría que hay buenos juristas. Magníficos juristas. Hay buenos juristas y también hay juristas que uno no entiende cómo están ahí. Si a mí me dijeran, ¿todos son buenos juristas? Respuesta, no. Ahí hay juristas excepcionales que uno lee su sentencia y es un placer la claridad con que lo expone, que todo el mundo lo entiende. Y luego hay algunos juristas que yo he tratado fuera del Tribunal Supremo en distintas jornadas, que cuando comentas, reflexionas y compartes ideas con ellos, te sorprende cómo se ha podido llegar. ¿Cómo se ha podido llegar ahí? Porque no siempre el mérito y la capacidad es lo que impera. De igual manera que la política no es el reino del mérito y la capacidad, sino que es el mérito de la conveniencia y la fidelidad perruna del caudillo de turno, pues en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial, en ocasiones, yo no digo siempre porque a veces han acertado, pero en ocasiones escogen personas que no son las que tienen más mérito y más capacidad. Por eso, si se obligase a motivar y exteriorizar las razones por los que no se escoge a unos y sí se escoge a otras, tendría que ser muchísimo más transparente y eso elimina arbitrariedad. No la hace desaparecer, la reduce.
el perdón de su presidente del Consejo General del Poder Judicial, lamentable, de don Carlos Leme. La verdad es que no hay precedentes en la historia de España de que un presidente del Tribunal Supremo pida perdón por la gestión, pero yo he de reconocer que ha sido el momento en que más me he sentido identificado cuando él ha pedido perdón, porque se ha hecho tan mal, ha sido tan bochornoso, que lo menos que podía hacer era pedir perdón, porque no podía ser otra cosa. Entonces, y luego ¿Usted cuando... no cree que era mejor que se hubiese callado? No, yo creo que es mejor, don Francisco, cuando uno mete la pata. Sí, en el ámbito privado yo estoy totalmente convencido que sí, don alcalde. Pero en el ámbito público, cuando uno se equivoca, hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón. Claro. Entonces, en este caso, él ha pedido perdón, y eso que la gestión no fue de él, la gestión fue del presidente de la sala contencioso. Pero pedir perdón porque la gestión se hizo de forma espantosa es lo más correcto. Y luego porque sé que en el momento del debate defendió la posición de que la pagaran los bancos, y el escollo principal ha sido la retroactividad o no retroactividad. Y por esa razón al final ganaron que lo paguen los ciudadanos, porque algunos que planteaban que lo pagaran los bancos pero que no fuera retroactivo, como ya no podía sacar la no retroactividad, accedieron a cambiar de posición. Y sé que hizo un esfuerzo de síntesis, pero en cualquier caso la situación de desprestigio de los jueces y de la justicia por esta situación, primero, no debe afectar a 5.500. Pero usted, son 15. Pare. Yo creo que este tipo de cuestiones, que a mí lo que me da realmente una pena enorme, es que se meta todo el mundo en el mismo saco. Usted sí lo sabe porque conoce la justicia por dentro igual que yo la conozco. Usted ve la cantidad de esos 5.000 y pico de personas, hombres y mujeres, la cantidad de gente honrada y honesta que son imparciales, que son justos, que trabajan día y noche para poner es lo penoso, don Arcadio, es que se metan a todos en el mismo saco. Separemos esa cúpula del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional cuando se haga falta, pero que no se meta todo en el mismo saco, porque ahora todos los jueces, yo soy amigo como ustedes, muchos de ellos, sí, y es lamentable que se ven con los pies en los pies en el suelo, cuando se les trata igual que algo que ellos no han tenido absolutamente nada que ver. Sí. Yo doy la cara por la gente que está en primera instancia y en segunda instancia. Claro. Porque... que son los que realmente hacen justicia. Es que he convivido con ellos durante años y sé perfectamente que nunca, en mi propia experiencia y la experiencia en la Audiencia Provincial de Tenerife, jamás ha venido una persona a decirle a nadie nada respecto a cómo tiene que redactar una sentencia o un auto. Doy la cara por primera y segunda instancia con toda claridad. Y es difícil encontrar jueces más independientes en el mundo. Sí, yo conozco la situación de los jueces de los 47 países que integran el Consejo de Europa. Me he reunido con muchos de ellos en todos estos países y luego en otros países que se van acercando al Consejo de Europa y nos piden asesoramiento técnico. Estamos conociendo los proyectos de reforma de varios países. Es preocupante lo que pasa en Polonia, lo que pasa en Hungría, lo que pasa en Italia, lo que pasa en Rumanía, en Eslovaquia, en la República Checa, en Ucrania. Hay esfuerzos inmensos de gente por hacer las cosas bien. Pero en el caso de España, de los 5.500, la inmensa mayoría son una gente normal. Es posible que haya una mayoría también con más tendencia, digamos, al conservadurismo que a posiciones innovadoras y de progreso. Bueno, pero eso es normal. Pero eso es por la propia formación del jurista, que aquello del sentido del orden, el sistema, etcétera. Pero en cualquier caso, son gente normalita, sin especiales cualidades, no son gente excepcional, sino gente muy normal, como el español, o la española medio, que hacen su trabajo con la mayor lealtad a la causa de defensa del principio de legalidad. Hay una diferencia básica entre, digamos, el modelo del juez europeo y el juez, vamos a llamar, del modelo norteamericano, el modelo anglosajón. En el caso nuestro es la aplicación del principio de legalidad, punto y final. En el caso del juez anglosajón es más resolver el conflicto humano, más que la defensa del principio de legalidad. Por eso ellos buscan el precedente de cómo otros jueces han resuelto ese conflicto en otras sentencias. Y yo creo que nosotros tendríamos que ir introduciendo no solo la defensa del principio de legalidad, porque jamás nos podemos apartar del principio de legalidad, dado que el juez no es legislador, te gusta o no la ley, esa es la que tienes que aplicar.
una pata en el principio de legalidad, esa es la que tienes que aplicar. Pero siempre tienes que tener en cuenta que es un conflicto humano que tienes que resolver, sobre todo cuando lo que tú decides es la última instancia. Porque cuando es la primera instancia, habrá otros 3 jueces que van a revisar eso. Pero cuando es la última instancia, tú tienes que saber que eso es lo que se va a ejecutar. Y es muy importante saber que junto al principio de legalidad tienes que resolver el conflicto humano que late, tienes que impartir justicia, no solo explicar cuál es la legalidad, porque la legalidad la conoce cualquiera cogiendo el código y leyéndola, sino aplicarla a ese caso concreto. Que eso yo creo que es parte un poco del aprendizaje que tendríamos que tener los distintos sistemas jurídicos. Pero a lo que iba, el juez español es independiente, lo tiene garantizado. Yo doy la cara por el de primera y segunda instancia porque lo he vivido y lo he compartido con ellos. ¿Qué ocurre cuanto más asciendes en la jerarquía? Cuanto más asciendes que ya los niveles de comunicación entre el Consejo General de Poder Judicial y el Tribunal Supremo, ya hay otro tipo de factores que son ajenos al mérito y la capacidad. Digo otro tipo de factores en general, no necesariamente es la política y los partidos políticos, a veces puede ser lobbies o grupos o ideologías o orientaciones religiosas o lo que se quiera, pero que ya no es solo el principio del mérito y la capacidad. Y a mí me parece muy importante que solo sea el mérito y la capacidad jurídica lo que más intervenga a la hora de decidir qué magistrado va al Supremo. Y los otros factores, si eres católico, musulmán, ateo, de izquierda, derecha, gordo, flaco, hombre, mujer, es una cuestión menor, siempre y cuando tengamos en cuenta que ya en la carrera judicial creo que el 62% son mujeres, sí, pero la mayoría de los cargos no son mujeres. Son hombres. Y eso es lo que hay que modificar. 2 cosas. Elección del Consejo General del Poder Judicial por los propios jueces, los 12 de elección parlamentaria. Y en segundo lugar, ¿usted no cree que la política está haciendo demasiada inversión en la judicatura y que Montesquieu va a morir de nuevo? Empiezo por la segunda. No es la política la que está interviniendo. La política es una señora muy digna y muy noble. Los políticos. Eso es la partitocracia. Bueno, los políticos. La partitocracia, quiero decir, a ver cómo podría decir. En Madrid existe una cosa que que yo le llamo, el Star System, que son, digamos, grupos de juristas que se agrupan por apellidos. Los que son los de este señor o los que son de esta señora. Yo no estoy hablando de izquierda, derecha, arriba, abajo, nada de eso. Digo, los que son de este apellido, que se vinculan a un apellido, es que algunas veces estos apellidos son muy nobles y me da pena citarlos, ¿no? Ya. Algún apellido de un señor, el apellido de una señora, y entonces, claro, la gente se alinea por el Star System en Madrid. ¿Con un bando o con otro? Claro. No por ideas, no por mérito y capacidad, sino los que apoya fulano o los que apoya Mengano. Las familias, para entenderlo, sí, como la mafia. Claro, entonces es una cosa tan triste que al final tú dices, qué tristeza, pero qué tristeza. Te lo digo porque alguna vez alguno me pregunta, ¿y por qué? ¿Tú de qué bando eres? Sí. Y tú no quieres entrar ¿de qué doctrina? al Consejo General ¿De qué familia? Digo, no. Primero, porque no estoy en Madrid. Segundo, yo no soy de ninguna familia. Y luego, tercero, esos de esa familia me conocen y saben perfectamente que si estoy en un sitio y escucho una cosa que no me parece correcto, voy a hacer así y cuando me toque el turno lo voy a discutir. Entonces, al final, lo que intento decir es, no son tanto la política, porque es una señora noble y digna, es la oligocracia de 2 o 3 apellidos vinculados en cada momento al caudillo de turno. El caudillo de turno del grupo A o el caudillo de turno del grupo B. Entonces, tú no ves ahí que haya una especie de una especial cualificación para estar en el Consejo, ni una especial cualificación para estar en el Tribunal Supremo. Como tampoco hay una especial cualificación para integrar los dirigentes de los equipos directivos de los partidos políticos. Yo conozco la mayoría de todos ellos, los conozco en privado y en público, y francamente no son ni mejores ni peores que los que podemos conocer en cualquier empresa, cualquier ONG, cualquier orientación religiosa, ni mejores ni peores. Entonces, a lo que voy, con lo de la crisis de la política y la crisis de la justicia como especies de la crisis general de lo público. Quien más necesita lo público es la gente que no tiene poder. Quien más necesita el derecho, a los jueces, a los legisladores, a que quienes estén en lo público sean los más capaces, es la gente que no tiene poder. Por eso, critiquemos a lo público, exijamos mucho a lo público, pero por muy mal que esté lo público... Siempre será mejor que lo privado. Exactamente.
siempre será infinitamente mejor que lo privado. ¿Por qué? Porque lo privado, por naturaleza, busca el interés privado. Claro. Mientras que quien está en lo público, al menos tenemos... Busca el interés general. Claro. Al menos tenemos el argumento de decirle, oiga, perdone, usted tiene que buscar solo el interés general, no el suyo para quedarse ahí y no trabajar. No. Tiene usted que buscar el interés general, que para eso le pagamos. Efectivamente. Por eso usted y yo pensamos en clave izquierda. Por supuestísimo. Y no me voy a cambiar hasta que me muera. No, es que cuando nos muramos, donde vayamos, seguro que allí habrá algún problema y habrá que montar una asamblea. Don Arcadio, vamos a ver. Ahora en la segunda parte del programa vamos a hablar de Superolímpico último europeo, pero vamos a terminar esta primera parte porque nos quedan prácticamente ya casi 4 minutos. En el foro que usted conoce también y que conozco yo, hay un desencanto cada vez más palpable hacia la intervención y el poder de las asociaciones judiciales. Se confunde a la ciudadanía cuando se denomina un juez conservador. Usted sabe que muchas veces dice, no, el tema de las hipotecas le tocó a don Arcadio Díaz Tejera como ponente de la sesión sexta de la Audiencia Provincial de Calcuta. Eso lo van a ganar los trabajadores porque don Arcadio es un hombre de izquierda. Me estoy explicando lo que le quiero preguntar. ¿Qué habría que hacer para que la ciudadanía separe la paja del trigo, en términos coloquiales? Vamos a ver. Desde el punto de vista asociativo. Sí. En España sigue perviviendo una especie de fascismo sociológico que consiste en que la gente confía más en la cuña y la recomendación que en que tenga derecho y ganar en un tribunal. Y por esa razón, en general, no se fía de que un juez sea de izquierda y enjuicie a uno de derecha, o sea de derecha y enjuicie a uno de izquierda, como tampoco tendría que confiar en que un católico enjuicie a un musulmán, o que un hombre enjuicie a una mujer, claro, o que un hombre enjuicie joven a un viejo, o al revés, un viejo a un joven. Es decir, los vínculos estereotipos, los vínculos religiosos, los vínculos de género, los vínculos culturales, los vínculos de raza, un juez blanco que enjuicie a un negro o a una negra, o los vínculos ideológicos, ya fueron abordados por el Tribunal Constitucional desde el año 81, en un auto del año 81, y después ya en sentencias del año 86. Entonces, el que un juez diga que sea conservador o sea progresista, blanco, heterosexual o homosexual, para enjuiciar a un homosexual o heterosexual, mujer, joven, negro, izquierda, derecha, eso es absolutamente irrelevante en términos jurídicos. Pero usted no me plantea en términos jurídicos, usted me plantea en términos sociológicos, para ganar imparcialidad. Lo que piensa la gente. Para ganar imparcialidad en el caso del juez, yo diría, el que a un juez lo tilde de conservador o lo tilde de progresista, ese es un comentario que hace un periodista que se gana la vida dando noticias. Si el juez es conservador o es progresista, allá él. Si es musulmán o es ateo, allá él. Y si de izquierda o derecha, allá él. Yo siempre he dicho claramente que soy hombre, que soy blanco, que estoy calvo, que tengo barba, que estoy gordo y que soy de izquierda. Bueno, y estoy con otra gente que no es así, que tienen pelo o son de derecha. Pero el juez redacta la sentencia. Redacta la sentencia y lo pone por escrito y todo el mundo la lee y todo el mundo la estudia y todo el mundo la critica y luego la pueden recurrir los que pueden recurrirla. Luego, lo relevante no es que sigan diciendo de que es de izquierda, derecha, heterosexual, homosexual, cada uno, que sea lo que sea. Lo relevante es si en su trabajo es íntegro e imparcial. Si es íntegro e imparcial. Yo le puedo decir que el año que estuve trabajando en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, antes de irme los 2 años al Consejo de Europa en Estrasburgo, por ahí pasaron un montón de abogados muy distintos entre sí. Todos sabían que durante 12 años fui senador, un senador de izquierda, y representé a la población de Gran Canaria en el Senado. Ninguno me dijo jamás, yo pienso que ese magistrado que es de izquierda no va a hacer una sentencia imparcial. Jamás. Pero a lo mejor no se lo dijeron, pero lo pensaron, don Arcadio. Pero si lo piensan es porque es un reflejo de la España sectaria, que piensa que los que son miembros de una secta van a pensar que los que son de su secta tienen la razón.
y los que no son de sus sectas no tienen la razón. Por eso el Tribunal Constitucional, cuando dijo en el año 81 que una referencia ideológica o religiosa no tiene relevancia. Usted y yo somos de Gran Canaria. ¿Qué ocurre? Que no podemos enjuiciar como jueces a alguien de Tenerife, o uno del Barça no puede enjuiciar a uno del Madrid, o uno de izquierda o uno de derecha, o un homosexual. Yo tengo amigos del Opus Dei. Yo tengo amigos del Opus Dei que son muy buenas personas, y con ellos tomo café en Madrid. Y tengo un amigo que es afiliado del PP y que es muy buena persona, como muchas veces le digo, chico, eres más de derecha que don Santiago Bernabéu, pero eres tan buena persona que importa un pito, porque al final son ideas. Claro. Y lo más relevante de un ser humano no son ni la idea, ni la religión, ni la orientación sexual. Lo más relevante de un ser humano es su calidad humana individual. Y sobre la base de una buena calidad humana individual, lo otro, a mí me importa un pito. Lo relevante es, ¿hay buena calidad humana individual? Yo quiero ser amigo de esa persona. Izquierda, derecha, centro, homosexual o del Guru Maharaji, me da igual. Bueno, en mi opinión, ¿no? Claro, es su opinión, evidentemente, y es muy respetable y muy clara, además. Bien, hemos llegado a la primera parte de nuestro programa y vamos a hacer un descanso de unos 5 minutitos. Saben ustedes que en 5 minutos volvemos a la segunda parte, que yo les prometo que va a estar mucho más interesante que esta, que ya lo ha estado muchísimo, porque han visto que Arcadio Díaz Tejera habla de todo y habla bien de todo, y algunas veces mal, con sus apreciaciones y con sus loas o sus críticas, pero que vamos, que es una persona que se puede preguntar de cualquier cosa, y la segunda parte vamos a preguntarles cosas que a ustedes les interesa conocer de su boca. Por eso no nos dejen abandonados. 5 minutitos, volvemos. Gracias.